A ver quién se cansa primero, ustedes o Dios, porque va a seguir insistiendo, ¿eh? Entonces, usted no va a un hogar, pero se puede llevar su clase a casa para trabajar con la familia. Si estás aquí, varón, es tu responsabilidad junto con tu esposa hacerlo. Mujer, si estás aquí y tu varón no está, hazlo tú, toma esa responsabilidad. Y chavos, si aquí hay alguien que diga yo soy el único de mi familia, gloria a Dios, te tocó ganar a tu familia para Cristo. Nada de, ay, estoy huérfano y no tengo quien me atienda. No, 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 usted tiene al Señor y usted puede hacerlo. Amén. Karina, Jorge, ¿todavía tenemos hojas? Sí, ok. Bueno, pues acuérdense que tiene hasta para llevar a la casa. Hoy sacamos como tortillas para que tengan ustedes con qué trabajar el día de hoy. Quien está ahí conmigo dirigiéndome en la parte les pido que me tomen 30 minutos. Porfa, no voy acá a llevarme demasiado tiempo, iglesia. Quiero contarles algo de mi vida personal. ¿Lo quieren saber? ¿Sobre mis pecados personales les interesaría? No, esos no, ok, bueno, qué bueno que no los quieren conocer. Fíjense que en este momento estoy leyendo algunos libros. Yo sé que ustedes también leen libros y el primero de los libros que leo todos los días, regularmente es en la mañana, es este devocional Tiempo con Dios. Ha sido hermoso poder estar ahorita leyendo el libro de los Salmos. Bueno, tremendas cosas que le pasaban a David, ¿verdad? Porque ahí nos habla de cómo está viviendo situaciones difíciles, pero su confianza está puesta en Dios. Otro de los libros que estoy leyendo, no sé cuántos han leído este libro. Cuando lo vi la primera vez dije, no, está bien gordote, ¿cuándo lo voy a acabar de leer, no? Se llama Los Generales de Dios, las claves de sus éxitos y por qué algunos fallaron. Y lo escribe Robert Liardon, está muy bien, creo que hay que 2 o 3 tomos de estos. Particularmente aquí habla de algún conocido como William Seymour y Catherine Kuhlman, pero hay otros hombres realmente muy interesantes acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas con estos hombres a principios del siglo pasado, iba a decir el año pasado. Y otro libro que estoy leyendo desde hace buen rato, ¿y qué creen? No puedo terminarlo, porque ya según voy a llegar al final y me regreso y voy al final y altero el orden y todo. Este libro se llama La Biblia. Dicen que es el más vendido. El libro más vendido es el bestseller, por todos lados se vende, muchos idiomas, muchos dialectos, muchas lenguas, pero dicen que muchos lo compran y no lo leen. Es el más vendido, pero el menos leído en proporción de la gente que lo tiene. ¿Será? A ver, voltea con el que está al lado y dile, ¿será? ¿Será tú? Fíjate que cuando yo me acerco a una librería cristiana, me encanta entrar a una librería y puedo estar hasta 2 horas revisando libros y hojeando y viendo, pero cuando tengo que comprar un libro hay varias cosas que me pueden llamar la atención. Por ejemplo, esta pasta no se me hace muy atractiva, ¿a ti sí? A mí no se me hace atractiva. Se me hace más atractiva esta, por ejemplo, ¿sí? Pero no es en lo primero que me fijo. La pasta me puede atraer. A veces lo que me llama la atención también es el título, ¿no? ¿Te llama la atención los títulos de los libros? Pero definitivamente a mí lo que más me atrae de un libro es el autor. Porque una vez que ya probé a un autor, sé de qué va a hablar o sé cuál es su personalidad, cuál es su estilo, cómo lo va a tratar y me encanta esa parte de un autor. Entonces cuando escojo libros lo hago mucho pensando en los autores. Con este libro me pasó algo muy parecido. Las Biblias siempre han estado en mi casa desde que yo tengo uso de razón, pero estaban en la casa, no en mi mente, ni en mi corazón, ni en mi vida, ni en mi boca. Cuando conocí a Cristo, le entregué mi vida a los 16 años. Mi hermano Jorge me regaló una Biblia, Reina Valera 1960, de pasta negra con cierre. Y yo me sentí muy afortunado, porque también me regaló muchos libros cristianos, pero realmente la cosa empezó cuando empecé a descubrir que aquí dentro de este libro
está contenida la vida y las palabras de una persona divina que se expresa en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando ellos empezaron a comunicarme cosas cada vez que yo lo abría, ¿sabes? Yo me enamoré del que está aquí adentro. Porque no es lo mismo leer la palabra de Dios para conocer la palabra de Dios que leer la palabra de Dios para conocer al Dios de la palabra. Muchos se han encontrado solamente con la palabra de Dios y no han pasado muchas cosas en su vida. Yo me encuentro mucha gente en la calle y le digo la Biblia y me dice es la palabra de Dios. Le digo, estamos de acuerdo, pero le pregunto, ¿tú conoces al Dios de la palabra? Porque no estamos hablando de letra muerta, sino de un Dios vivo que se comunica contigo. Estamos en la serie Expuestos a la Palabra de Dios y hoy estamos tocando el tema Dios escribió un libro. Y entonces, cuando descubro que el autor de este libro es Dios, ¿qué crees? Garantía de que todos los libros, ¿cómo crees que están? Chidos. Como dicen en mi pueblo, chidos, están buenos, excelentes, tienen algo que comunicarme. La pregunta es, si Dios tiene algo que comunicarme, ¿querré escucharlo yo? Te voy a presentar un video que se llama Dios escribió un libro. Este video es John Piper, un predicador, teólogo famoso, conocido en su casa, no, en muchos lados. ¿Y está listo, chavos? Ok, adelante, denle por favor a Dios escribió un libro. Dios escribió un libro. Esa realidad me impacta. Que son fans de la lectura. Yo quiero que pienses lo asombroso que es el hecho de que Dios escribió un libro. Primero, quien escribe un libro debe ser un escritor. En segundo lugar, tiene que tener un mensaje que comunicar. Y en tercer lugar, debe haber un público que quiera escuchar lo que él escribe. Y Dios que nos diseñó sabe que nosotros somos ese público que desea escuchar las palabras de su Dios. Quiero pedirte que cierres tus ojos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús yo te pido que las palabras que son espíritu y son vida y que son las escrituras puedan ser expuestas en este momento a cada uno de los que estamos aquí y que al ser expuestos a la palabra se opere la transformación que tiene tu persona a través de tus dichos. Tú dijiste que cuando predicara tu palabra, la gente sanaría su corazón, la gente sanaría sus cuerpos, la gente obtendría libertad y habría salvación. Y yo creo eso, Señor. Así es que te doy gracias anticipadas por los favores que tú harás entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Fíjate que la semana pasada yo les hablé del poder de la palabra de Dios y si te acuerdas te hablé de una vitamina, ¿lo recuerdas? ¿Cuál era? La vitamina D. Y yo les dije que tú y yo tenemos dos sustancias en nuestro cuerpo, era el colesterol y el gosterol, y estos cuando nosotros somos expuestos a la luz del sol se transforman y de ser colesterol se convierte en vitamina D. Y yo te dije que la vitamina D tiene beneficios a nuestro cuerpo, fortalece los huesos, los músculos y nos previene de las enfermedades. Con la palabra de Dios sucede exactamente igual. Cuando tú y yo somos expuestos a la palabra a través de la lectura, a través del estudio, a través de la meditación, dentro de nosotros la persona del Espíritu Santo manifiesta un fruto. Pero para eso tenemos que ser expuestos a la palabra. Tenemos que abrir la palabra. Y como decía ahí, no solamente con dedicación y disciplina, sino esperando que esa ventana que está abierta de oportunidades, de cosas nuevas, vengan a nosotros y nos den todo con énfasis, todo con fuerza para que nosotros podamos disfrutar de lo que la palabra de Dios es. ¿Te acuerdas que hablamos también de dos cosas que podemos hacer con la palabra? La primera de ellas es que puede ser deliciosa. ¿Te acuerdas verso 2 del Salmo número 1?
sino que en la ley de Jehová está su... O sea, da brinco, se pone contento, salta de alegría cuando tiene la palabra de Dios en sus manos, en sus ojos, en su boca, en su corazón y en la experiencia con todo lo que le rodea. Y el siguiente verso en la parte B, perdón, ese mismo verso en la parte B dice, y en su ley medita de día y de noche. Meditar es esa introspección, ese revisar la palabra una y otra vez, es repetirla en voz baja, analizar los términos y dejar que produzca ese fruto dentro de nosotros, como el colesterol que se está transformando en vitamina D. Amén. Hoy tú y yo, si hemos sido expuestos a la palabra, podemos sufrir los beneficios de ella. La Biblia dice que hay días malos para nosotros los seres humanos. Cuando tú estás nutrido con la palabra, estás preparado para enfrentar el día malo. Ese día en que te dan una mala noticia, ese día en que pasa algo con tu cuerpo, ese día que sucedió algo con tu familia, tú estás preparado, porque a través de la palabra tú estás nutrido y estás fuerte. El problema es si no estamos expuestos a la palabra y nada de esto ha sucedido en nosotros. Dios escribió un libro y cuando un autor expresa sus ideas, nos habla de su personalidad, nos habla de su carácter y nos habla de su sensibilidad. Cuando yo leo este maravilloso libro, aquí encuentro la personalidad de Dios, aquí encuentro el carácter de Dios y aquí encuentro la sensibilidad de Dios. Pareciera que Él me conoce, te lo aclaro, te conoce. La palabra dice que el Espíritu escudriña tus corazones, tu corazón, perdón, de tal manera que antes que esté la palabra en tu boca, Él ya sabe lo que tú vas a pedir, lo que tú vas a hablar. De ese tamaño es el Dios que tú y yo tenemos y al que buscamos ser expuestos. Yo quiero que vayas conmigo y abras tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 y leamos el verso 15 y 17, del 15 al 17. Si tú tienes la hoja, ahí viene la base bíblica y la voy a leer. 2 de Timoteo 3, 15 al 17. La tengo en la hoja en la versión Dios habla hoy y dice: recuerda que desde niño conoces las sagradas. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a un joven llamado Timoteo, que en ese entonces está al frente de una iglesia que se encuentra en la ciudad de Éfeso. En el capítulo 16 del libro de los Hechos se narra en el verso 1 cómo el apóstol Pablo tuvo un encuentro por primera vez con un joven converso llamado Timoteo. Desde aquel entonces Pablo lo toma y le pide que esté con él para hacerlo su discípulo. Dios le mostró que había algo en el corazón de este joven, que tenía un padre griego y que su madre era judía. Pablo lo toma, lo circuncida por causa de aquellos que veían con malos ojos los que no estaban circuncidados y se lo lleva. No voy a pedir que nadie se circuncide, tranquilos. La palabra no nos pide que hagamos eso, todo el mundo hoy puede guardar tranquilidad, pero Pablo lo hizo con Timoteo. Y mira, otra vez repito, le dice así, recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Perdón, ¿desde cuándo había sido expuesto a las sagradas escrituras? Vamos a hacer un poquito de cuentas. La carta del apóstol Pablo a Timoteo fue escrita por ahí del año 65 al año 70 más o menos. Jesús a los 33 años murió y unos 20 años después de que Jesús murió se escribió el primer evangelio. Se dice que el primer evangelio fue Mateo y por ahí algunos no se ponen de acuerdo si fue Mateo o fue Marcos, porque dicen que todos los otros evangelios se basaron en Marcos. Pero yo quiero decirte que a los 20 años después, 23 años después de que Jesús había partido, hubo la primera escritura, porque podemos preguntarnos a qué escrituras se refiere ahí. Y lo primero que tenemos que pensar es que a las escrituras con E mayúscula
Esa palabra escrituras es en el griego grafos. Y lo que está significando ahí es que no es cualquier escritura, sino es la palabra de Dios. ¿Me explico? Tú puedes ver en tu libro cómo aparece escrituras con E mayúscula. Y ese es el énfasis que le puso Cipriano de Valera cuando escribió junto con Casiodoro de Reina la traducción al castellano de la Biblia, para poder determinar que está hablando de no cualquier escritura, sino la escritura de Dios. Y en ese entonces la que se da por sentado que existía, ¿cuál crees que era? ¿La del Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento? Pues el Antiguo Testamento, que habían sido escritos miles de años antes algunos de ellos. Entonces, recuerda que todos los niños judíos eran educados en la palabra, porque Dios así lo había mandado. ¿Dónde dice eso? Acompáñeme por favor, libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, capítulo número 4, verso número 9. ¿Cuántos creen que esto es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios nos habla del Dios de la palabra? Bueno, ya fueron menos. Si esto es la palabra de Dios, ¿haremos bien en conocerla? ¿Y haremos bien en vivirla? ¿Y en obedecerla? Ok, ¿tú eres papá? Levántenme la mano los papás para que salgan en la foto. Ok, ¿con desodorante o sin desodorante? Muy bien, ya se dio cuenta el que está a tu lado. Ahora, déjame, te digo lo que dice el verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué? ¿Solo a tus hijos? Esos ya son nietos. Entonces, aquí en esta enseñanza también están involucrados los abuelos y las abuelas. Levantemos las manos los abuelos y las abuelas. Porque algunos, gracias, decimos, no, pues esa es la obligación de mi hijo, de mi hija. No, no, no. Aquí dice que las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Y sabes qué título lleva el capítulo 4 de Deuteronomio? Dice ahí, Moisés demanda ¿qué? Obediencia, obediencia a Dios. Te lo pongo claro, papá, mamá, abuelos. Dios nos manda que tú y yo enseñemos, eduquemos en la palabra de Dios a nuestros hijos, en la fe en Dios, que les hablemos de papá Dios, que les hablemos del Señor Jesús como su hermano, que les hablemos del Espíritu Santo como el consolador que Jesús nos envió para que tú y yo pudiéramos transitar en esta vida y tener éxito. Bueno, a lo mejor no se quedó convencido que esto es la palabra de Dios y que está dando un mandamiento. Va a decir, esto es para los judíos. No. Le está diciendo el apóstol Pablo, fuiste instruido en las escrituras, las cuales te pueden informar y ayudar para tener la salvación en Cristo Jesús. Esto quiere decir que el apóstol Pablo está diciendo, en las escrituras más antiguas, en las del Antiguo Testamento, estaba revelada la persona del Señor Jesucristo. Isaías, Malaquías y muchos más profetas hablaron acerca del Hijo de Dios que iban a ser, del Mesías. ¿Sabes cuántas menciones hace Pablo en sus cartas del Antiguo Testamento? 200. Cita al apóstol Pablo el Antiguo Testamento. ¿Era un conocedor de la ley? Desde luego. Desde luego. Criado a los pies de Gamaliel. Por ahí viene la nota en la hoja. Y dice la palabra que fue formado como fariseo, experto en la ley. Pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo tuvo que tener un encuentro con Jesús. Eso está narrado en el libro de los Hechos, capítulo número 9, verso 1, donde dice que aún respiraba Pablo, bueno, dice Saulo de Tarso, amenazas de muerte, porque había pedido carta a los sacerdotes para que fuera a la ciudad de Damasco y tomara presos a los del camino. Así les llamaban a los cristianos, los del camino. Y los llevara a las cárceles y algunos les dieran muerte.
Cuando yendo por el camino, de repente, ¡fua!, para los que están dormidos, ¿no?, un resplandor del cielo, un tronido hizo que se le abrieran los ojos más y quedó ciego, se cayó del caballo y escuchó una voz. Dicen que algunos escucharon un sonido, los que iban con él, porque iba con muchos soldados. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿quién eres? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Porque el que persigue a los hijos de Dios, persigue a Jesús. Porque el que bendice a los hijos de Dios, bendice a Jesús. Y le dice: ve a la ciudad de Damasco con una persona llamada así, Ananías, y se te dirá lo que tendrás que hacer. ¿Y qué crees que hizo Saulo? Obedeció y se metió a la ciudad de Damasco. Una persona que había sido expuesto a la palabra creía que estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Conocía las escrituras, había leído acerca del Cristo. De hecho, el nombre preferido que le da Pablo a Jesús no es Jesús ni Jesucristo, sino lo llama Cristo. Porque para él es importante el énfasis de la palabra, el Mesías, el ungido, el que estábamos esperando. Y en el llamado que le hace el Señor, él le dice: vas a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel, vas a ir también con los que no son judíos, los gentiles, y vas a ir ante reyes y sacerdotes. Y la cuarta no me gustó mucho, pero le dijo: vas a conocer cuánto es necesario padecer por causa de mí. Y todo eso le pasó a Pablo. Porque ¿cuántos saben que la palabra de Dios es la palabra de Dios? Nos habla de Dios y se cumple. Entonces le dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Mira, hay una cita muy interesante que está en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15 al 16. Acompáñame por favor tantito. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15. Está casi hasta atrás. Segunda de Pedro 3, 15. ¿Estás conmigo? Voy a leer el 15 y el 16 y voy a usar este pasaje porque la palabra explica la palabra. Voy a usar este pasaje para que tú veas que el apóstol Pedro ya cita a las cartas de Pablo que ya andaban circulando como escrituras inspiradas por Dios. De tal suerte que cuando el apóstol Pablo le dice: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, obviamente se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento, pero también a cosas que ya andaban circulando, como era el evangelio que se escribió primero, el de Mateo, y también como era la carta del apóstol Pedro. Dice así: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Está hablando de cartas de Pablo, ¿verdad? Y luego dice: casi en todas sus epístolas, son cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de... y yo descansé porque dije: no soy el único que piensa que algunas cosas que escribe Pablo son difíciles de entender. A mí algunas me cuestan trabajo. Pedro también le costaban trabajo. Y dice a continuación: las cuales los indoctos e inconstantes, ¿qué hacen? Tuercen, como también las otras escrituras con mayúscula, grafos en griego, para su propia perdición. Algunas de las escrituras a las que había sido expuesto el Timoteo, sin duda, eran escritos del Antiguo Testamento, pero para ese tiempo, 30, 40 años después de que Jesús había muerto y había resucitado, también había circulando ya palabras del apóstol Pablo y de Mateo, entre otros. ¿Me estoy explicando, iglesia? Ahora, yo quiero ir a este punto. Dice que esas escrituras que conoció desde la niñez le pueden hacer tener información para lograr la salvación. ¿Sí dice así? Dice:
que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Oiga, iglesia, yo he escuchado muchos testimonios en donde muchos hombres y mujeres dicen: yo conocí a Jesús cuando estaba en el reclusorio. Yo conocí a Jesús cuando fui a una campaña evangelística. Yo conocí a Jesús cuando fui a una iglesia. Yo conocí a Jesús cuando fui a una X lugar. Pero también he oído otras, y eso ha sido melodía dulce para mis oídos, que han dicho: mis padres me presentaron a Jesús. Yo conocí a Jesús en mi casa. Mis padres me llevaron a hacer la oración de fe. Yo vi a mis padres y mis padres me modelaron a Jesús de tal manera que yo siempre supe que Dios existía, que era real y verdadero, que me amaba. Y un día le abrí mi corazón. Ese es el sueño de Dios. Qué bueno que los hijos conozcan a Jesús y sean formados en la iglesia, en una campaña. Qué bueno que lo reciban en prisión si están ahí o en un hospital. Pero lo que es melodía para mis oídos y para los oídos de Dios es que lo conozcan a través de la vida de su papá y de su mamá. Ese amén me dio ánimo para seguir. ¿Sabes? Me estoy mirando en un espejo porque yo soy padre de 3 hijos y tengo un yerno y una nuera que los veo como mis hijos, aunque ellos no quieran, o no sé si quieran o no. Pero tengo nietos y lo veo igual. Y algunas otras personas que me ha tocado conocer en el Señor y hablarles del Señor, me miran y me tratan como si fuera un padre. Y esto me lo estoy diciendo a mí mismo. Y sabes, no es una palabra de condenación, es una palabra de esperanza la que Dios te está diciendo hoy. Porque está diciendo: tú eres papá, tú eres mamá, tú eres el instrumento que yo escogí para que tú siembres mi palabra, mi reino en la vida de tus hijos. Yo te voy a apoyar. Hay muchos padres que no saben qué hacer con sus hijos. Y yo te digo: no le busques. Tú eres el medio. Dios te ha dado una llave que se llama paternidad. ¿Me escuchó? Eso no está escrito en la hoja. Dios te ha dado una llave que se llama paternidad. Hay una autoridad que Dios ha delegado en tu vida para que tú puedas bendecir o maldecir a tus hijos. Y me da mucha tristeza decirlo, pero hay cosas con las que yo maldije a mis hijos. A veces fueron palabras, otras veces fueron acciones, pero maldijeron la vida de mis hijos. Entiendo hoy que Dios me está dando la oportunidad de dar media vuelta, ir en el sentido opuesto, arrepentido, buscar su gracia y su misericordia y cambiar la maldición por bendición. No sé si está aquí, iglesia. Yo le estoy hablando a los padres, pero también le estoy hablando a los futuros padres, porque dentro de algún tiempo tú, hijo, vas a ser papá y vas a ser mamá. Y qué bueno que te pongas la pila desde ahora. Regresa a Deuteronomio capítulo 6, verso 6. Y ya se me está acabando mi tiempo. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Está hablando a los padres. Y la repetirás. ¿A quién? Espero que estén aquí los papás que son líderes. ¿Hay papás líderes aquí? Los felicito por los discipulados que hacen. Los felicito por los hogares de refugio que tienen. Los felicito por ir a ministrar a los encuentros. Los felicito. Le doy gracias a Dios por sus vidas y le pido que no dejen de hacerlo. Pero les pido que antes atiendan a sus hijos. Discipulen a sus hijos. Por eso el énfasis de hacer el devocional familiar. Para poderme comunicar con mi hijo y con mi hija. Para poder escuchar qué está pasando
¿Qué hay en su mente? Recuerdo que un pastor nos decía: nunca dejes totalmente cerrada la puerta del cuarto de tu hijo o de tu hija, porque tú no sabes lo que hay dentro. Y a veces nos llevamos sorpresas. Cuando cierran la puerta, adentro pasan muchas cosas. Por eso el padre tiene que tener la libertad de entrar al cuarto a la hora que quiera. Por eso debe tener la contraseña del internet o el control de la televisión. Pero lo mejor es tener el control que puede controlar a nuestros hijos. Dios tiene el control. Pero de veras, cuando tú confías en Dios, tiene el control. Porque es una frase muy trillada. Yo he escuchado mucha gente decir: Dios tiene el control, y a veces me da hasta coraje. Porque le digo: es que si tú vieras lo que estás haciendo, no le estás dando el control a Dios. ¿Crees que con tus medidas de seguridad tienes todo controlado? Mira, Dios llega donde tú no llegas. Dios llega, chicos, Dios llega hasta donde la señal de internet no llega. Entonces no es aburrido estar donde no hay señal, porque papá está ahí. Y se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. Conozco chicos que no quieren llegar a su casa. Me dicen: maestro, hoy no va a haber escolta. Le digo: no, yo quiero quedarme. ¿Me puedo quedar, maestro? No, vete a tu casa, no hay escolta. ¿Por qué no te quieres ir a tu casa? Porque no hay nadie. Porque nada más me regañan y me regañan y me regañan. Y se las repetirás en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontal en sus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Por eso los judíos, cuando salen, se paran en la puerta, toman esa escritura y la repiten, y luego la dejan y se van, y cuando regresan la vuelven a tomar. Pero yo no te estoy hablando de ese acto mecánico. Por eso te dije en la clase pasada, en la reunión pasada, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Pero déjame decirte algo. Papá, tú no puedes demandar. Mamá, tú no puedes demandar lo que tú no disfrutas y vives. Dios diseñó que tú y yo, papá y mamá, fuéramos tierra deseable, fuéramos tierra codiciable, que nuestros hijos dijeran: cuando yo sea grande, quiero ser como mi papá, quiero parecerme a él, quiero ser como mi mamá. Y créeme que Dios quiere producir en ti el mejor recurso, para que solo tengas que esperar que tus hijos vengan y te digan: quiero estar contigo, quiero estar contigo. A veces ni siquiera te lo dicen. Líderes que discipulan, Dios te va a respaldar ahora que busques a tu hijo, ahora que busques a tu hija. Y no tienes que buscarlo para sentarlo y decirle: ahora sí, abre la Biblia, grandísimo. A ver, hiciste tu devocional, mira, ibas a decir igualito a tu padre, pero mejor eso no lo digo, porque me compromete. No somos fiscales ni somos supervisores. Tenemos que buscar la manera de enamorarlos de la palabra, que anhelen. Digan: ¿por qué mi papá está tan feliz? Porque en la ley de Jehová está su delicia. ¿Por qué siempre tiene una palabra atinada? ¿Por qué le cuesta trabajo perder el control? ¿Por qué sabe cómo dirigirse a mi vida? ¿Por qué?
porque en su ley medita de día y de noche. Que puedan mirar a Jesús a través de ti, porque Jesús vive dentro de ti. El diablo te engaña y te dice que el hombre viejo todavía vive y que la mujer vieja todavía vive. Es mentira. Si Cristo murió y resucitó, y dice que a semejanza de Cristo nosotros hemos muerto y hemos resucitado en Él, entonces es posible que vean a Jesús en nosotros. El Espíritu Santo haga en nosotros, y empezando por mí, que nos ayude a tomar en serio cada palabra. Quiero decirte un testimonio acerca de esto. En una ocasión que mi pastor nos llevó a un evento, yo no sabía de qué se trataba el evento, pero ese evento se trataba de decretar. Y nos hablaban sobre globos rojos, que los tronáramos porque decretábamos la sangre de Cristo. Y cosas que nunca había aprendido, ni nunca había visto. De repente nos pusieron en un centro y con espadas empezaron a correr y a orar por nosotros. Y mi pastor incluso le hizo una pregunta. No sé si tú ibas, Laura, ese día. ¿Tú estabas ahí? Miren, ahí tengo una testiga. Mi pastor les hizo una pregunta y dijo: ¿por qué aquella mujer que fue sana no abrió la boca, solo tocó el manto? Y entonces él les dijo que cada vestidura de los sacerdotes tenía una lectura, algo que decir, por eso tocó el manto. Pero Jesús en ese tiempo no tomaba la posición de sacerdote. Me puse, pues todo eso, no quise ni decir que no, ni tampoco quise decir que no. Nos preguntábamos muchas cosas porque nunca las habíamos vivido. Y dijeron algo. Dios ya llevaba tiempo diciéndome: escudriña la escritura, porque la palabra no dice que la leas, nada más que tu conocimiento a veces es leer. Escudriñar es profundizar más en la escritura, porque ahí vas a encontrar las respuestas. Puedes ir a congresos, pueden venir grandes pastores. De verdad, enséñame, por ejemplo, alguno que ya tiene tiempo en la iglesia y que yendo a un congreso no solamente siente bonito, pero que su vida cambió totalmente, sino es a través de la palabra que Dios lanza sobre nosotros. Y entonces, ese día Dios ya llevaba tiempo diciéndome que escudriñara las escrituras y yo no le entendía. ¿Y sabes por qué? Porque yo creí que yo no las iba a entender. Sí las leía. No sabía por qué Egipto estaba donde estaba, no sabía bien las historias en profundidad, de verdad que eran muchas para mí, y al ser muchas también eran incomprendibles en mi mente, porque muchas veces por miedo no le dije a Dios que yo sí creía que Dios se contradecía. Yo creía que Dios se contradecía, pero era miedo a Dios el no confesar eso en mi vida. Y entonces ese día Dios me dijo algo: yo no te voy a acusar, porque para entonces ellos dijeron que tuviéramos mucho cuidado porque la Biblia la habían traducido unos católicos. Y yo dije: madre mía, de verdad que empecé a apurarme si de por sí no le entendía. Imagínate ahora en mi falta de conocimiento, decía yo: voy a tener que tener una Biblia, estudiar hebreo, arameo y ¿cuál es el otro? Son 3 idiomas: hebreo, arameo y hebreo, ¿no? Con griego. Y yo dije: si así no la entiendo, imagínate de aquí a que empiece a estudiar hebreo, arameo y griego, pues se va a llevar algunos años y yo soy desesperada, no sé cuántos son así. Entonces como que antes de pasar por todo eso mejor te das por vencida y dices: no, ahí me la llevo, como dijo un día mi hermano y me sorprendió, que dijo: ahí me la llevo de a pechito. Yo le dije: Adrián, ¿qué es eso, Adrián? Ya después me dijo Adrián: ahí me la llevo tranquila, ¿no?
mejor ahí me la llevo tranquila, dije yo. Y entonces ese día me bajé yo bien preocupada porque Dios me la ponía más difícil para leer las escrituras, escudriñar las escrituras. Y entonces me senté, me acuerdo bien de lo que dieron desayunar, dieron caldo de pollo con tacos dorados. Bien apurada yo comiendo mis tacos dorados y mi caldo de pollo con su limoncito y su cebollita, muy apurada yo estaba. Piense y piense cómo aprenderé arameo, hebreo y griego. Bueno, para irme a las originales, ¿no? Y entonces Dios habló por medio de un pensamiento. ¿Cómo sé que es de Dios? Porque de verdad a mí no se me hubiera ocurrido que Dios me dijo, yo no te voy a acusar de lo que no sabes, pero sí de no haber tenido interés. Inmediatamente antes de que yo pensara otra cosa, me preguntó otra cosa y me dijo, ¿qué harías si supieras que están regalando de toda la historia? Lo único que yo le voy a cambiar es la cantidad de dinero, porque en esos entonces quiero impresionarlos como Dios me impresionó. Y con la cantidad que Él me dijo, no les va a impresionar, porque ya cambió, ya el dólar incluso subió, ¿verdad? Pero como dijo Él a Dios, nosotros no estamos basados por lo que vemos, sino por las promesas de Dios en nuestra vida, ni oímos. Entonces, por eso hay que saberlas. Para entonces cuando venga el enemigo y te diga, en lugar de que digas, no vas a poder entender las escrituras como a mí, sepamos que el Espíritu Santo nos la revela. Entonces yo dije, ¿qué hago? Y entonces el Espíritu Santo me dijo, yo no te voy a acusar de lo que no sabes, pero sí de no haber tenido interés. ¿Qué harías si te estuvieran dando 100,000 pesos y solamente como referencia tuvieras una esquina? Y yo me imaginé ver a la gente pasar contando dinero, mucha gente, y yo le pregunto, oye, ¿dónde están regalando ese dinero? Y ellos me dicen, en una esquina. ¿Qué harías tú? Y yo le contesté a Dios, pues buscaría en las esquinas de mi casa. ¿Qué pasaría, Betty, si buscaras en las esquinas de tu casa y no la encontraras, pero ves a la gente trayendo dinero? Entonces yo le dije a Dios, pues iría a las siguientes, más allá de mi casa. Y Dios me preguntó, ¿hasta qué hora lo harías? No, y yo dije, no hay hora, solamente hasta que tuviera la seguridad de que ya no estuvieran regalando esos 100,000 pesos. Y entonces Dios me dijo, eso es interés. No lo comprendí. La que leía la escritura no sabía que escrito estaba hasta tiempo después, si como el oro y la plata me buscares. No lo relacioné nunca hasta tiempo después, si como el oro, así como buscas tu trabajo, así como no faltas porque te pagan, si así buscares a Dios, si como el oro y la plata me buscares. Yo no sabía que Dios me estaba dando ese ejemplo que ya estaba escrito en su palabra. Para el hombre natural esto es locura. Para el hombre que tiene al Espíritu Santo le revelará cosas tan grandes y sabrás que no es tan difícil como pensabas. Y que lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible de revelarte las sagradas escrituras que fueron escondidas, pero dadas a ti, para que los hijos de Dios no desprecien lo que otros no tienen. Grandes y preciosas promesas que están guardadas en esa escritura, por las cuales tú puedes alcanzar en los momentos difíciles grandes victorias. Cuando tú te sientas débil, aprenderás a conocerte a ti mismo, porque entre más conozcas a Dios, más sabrás quién eres tú. A través de ellas aprenderás que pasarás por momentos difíciles, pero que tienes que mantenerte firme en la fe. A través de las escrituras sabrás cómo luchar y cómo enfrentarte a tus enemigos
Y no solamente como a veces cierras los ojos y das manotazos y no sabes para dónde das, sino conocerás a tu enemigo y entonces tú sabrás que donde yo me tengo que esforzar, truene o relampaguee, y tenga que usar la oración para esto, y tenga que levantarme más temprano, y tenga que buscarlo como el oro y la plata, ese guardar mi confianza en Dios, aunque a veces yo siempre vea lo opuesto que lo que la palabra me está diciendo, y yo le tengo que responder como respondió Jesucristo, con todo conocimiento de su Padre, y le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. ¿Cuántos interesados hay aquí? Interesados de la buena. Mira nada más. El TCD trae en la parte final un testimonio esta ocasión. No sé si ya lo leyeron, pero es impresionante. Una señorita de 21 años que tenía un síndrome que le da a muy pocas gentes, pero tiene que ver con dolores en la cabeza, de tal manera que es un síndrome donde mucha gente se suicida, porque los dolores son tan intensos que terminas por quitarte la vida. Esta señorita tenía el estómago deshecho por tanta morfina que le daban y otra droga más. Y un día que estaba pensando ella en suicidarse, se acordó que un familiar de ella le regaló un TCD y fue a abrir el TCD, y la primera historia que se encontró fue la historia de la mujer que tenía flujo de sangre, y conoció aquí a un Jesús que podía sanar lo que ningún médico quería sanar. Ese día ella dobló sus rodillas ahí donde estaba y clamó a Dios y le dijo: si eres real, si existes, toca mi cuerpo, toca mi vida. Y ese día, expuesta a la palabra, y sin nadie que se la predicara, la palabra, el Jesús de la palabra le predicó y fue sana. Sorprendentemente, los médicos no se explican nada. Esa señorita de 21 años está feliz. Me encanta su rostro lleno de felicidad porque encontró a Jesús en la palabra. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Hoy hemos sido expuestos a tu palabra, y tu palabra nos ha revelado al Dios de la palabra. Pareciera que hicimos un énfasis en los padres, pero cualquiera que hoy está aquí puede ser enamorado del Dios de la palabra. Hoy los que estamos aquí podemos pensar: ¿por qué tener que seguir viviendo de la manera que vivimos si podemos vivir mejor? Teniendo, conociendo, amando, disfrutando, estudiando al Dios de la palabra. Hoy hay una llave que es superior a la paternidad. Esa llave es el Dios de la palabra. Muchos que el día de hoy se sienten encerrados, que no pueden salir de ese espacio, de esa habitación que se llama inseguridad, que se llama enfermedad, que se llama desesperanza, que se llama miseria. La palabra de Dios, el Dios de la palabra, es la llave que puede llevarte a la libertad. Si tú eres una persona interesado en conocer al Dios de la palabra y tú quieres que te suceda como esta señorita, que puedas ir a abrir la palabra, abrir el devocional, y que Dios empiece a hablar a tu vida, y que puedas hoy armarte de valor y esta semana hacer tu devocional familiar. Si tú eres esa persona, ahí donde estás, ponte la mano en tu corazón y dile: interésame, Señor. Despierta en mí la pasión, pon en mí el fuego, Señor, enamórame con tu palabra. Aviva el fuego de tu palabra, de tu presencia en mí.
Sabes, el Señor me está mostrando que para muchos la palabra ha sido algo seco, duro, estéril, difícil. Pero el Espíritu de Dios que habita en ti hoy está abriendo una puerta, un camino, una ventana. De tal manera que tú vas a ir a la palabra, la vas a abrir y la palabra te va a consumir con su amor. Será dulce y delicada, será como miel, será refrescante como agua viva, su palabra. El Dios de la palabra no solo escucharás su voz, podrás sentir sus caricias y tendrás una revelación acerca de quién es Él. Y esa revelación de quién es Él te llevará a saber quién eres tú. Y descubrirás que eres el amado, eres el deseado, eres el único. Te sentirás amado. Oh, su palabra. Oh, el Dios de la palabra. El Dios de la palabra. Mira, Señor, toca a los que estén enfermos esta mañana. Son expuestos a la palabra. Destruye el cáncer. Papá, sana aún a los que no están entre nosotros y que están en su casa. Ve con Julia allá donde se encuentra ahora en la clínica y toca sus pulmones y toca su cuerpo. Visita a Juanito, Señor, visita a Lucrecia y a cualquier persona que esté enferma. Ve con Marcos, con Miriam, con sus hijos. Señor, tu palabra es la verdad. El día de hoy están siendo desatadas muchas mentes de los que están aquí. Mentes que habían estado aprisionadas, que no veían salida, hoy ven una luz al final del camino. Recibe la libertad que Cristo trae a tu vida el día de hoy. Algunos estaban como encadenados, incapaces de poder lograr cosas. Había desesperanza, había falta de fe, pero el Señor comunica ahora fe a tu vida, porque es la palabra a la que has sido expuesto. No es mi voz, es la palabra, el Dios de la palabra. Hay buenas noticias para algunas personas que no podían vencer un pecado en particular, pero el día de hoy el Señor dice: confía en mi palabra, bebe, come mi palabra y yo produzco el fruto del Espíritu, que es renovación de mente, renovación de espíritu, vida abundante, donde tú eres un vencedor por la palabra, por el Dios de la palabra. Hay una palabra para todos aquellos que hoy su corazón fue movido a fe en el Dios de la palabra. Escucha esta palabra. El Señor te dice así: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y entonces yo dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño, porque no tengo estudios, porque no sé hacerlo. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y entonces Jehová extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Dios ha puesto sus palabras en tu boca. Puedes ponerte sobre tus pies. Cierra tus ojos.